¿Sabías que la industria de la trata de personas mueve aproximadamente $1.000 millones por año? Así lo indica el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El delito de trata de personas afecta a millones de individuos a nivel mundial. Consiste en el reclutamiento de personas mediante intimidación o engaño, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, para fines lucrativos y legales, entre los más comunes la explotación laboral y sexual. Como confirma la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Infórmate bien y no te dejes llevar. La magistrada Joanna Bejarán es nuestra invitada en este segmento de Ser Humano. Ella es la titular de la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Un serio, complejo problema que afecta a numerosas personas aquí en República Dominicana, en la región y en el mundo, y que muchas veces no queremos o no podemos ver. Buenas noches, magistrada. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Gracias, Marilena, por la gran oportunidad que nos brindas de llevar a la ciudadanía estos mensajes de sensibilización y que conozcan a detalle el gran impacto que genera la trata de personas en sus diferentes manifestaciones, sobre todo un tema que afecta tanto la dignidad del ser humano. Así es. Usted tiene el reto de aterrizarnos y ayudarnos a entender esto. Me recuerdo cuando le he dado seguimiento a la operación Catleya, por ejemplo, en la Procuraduría, que uno ve las situaciones de esas mujeres obligadas a consumir droga, que le quitan los documentos, o sea, es tan grave, pero la gente no ve eso. Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, de trata de personas, ¿de qué se trata? Bueno, es importante hacer la diferenciación y poder definir que las personas entiendan estos tipos penales. A raíz de la Convención de Palermo y luego del Protocolo contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, pues los países que somos signatarios de ese protocolo, pues hemos asumido la definición clara que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la receptación de personas, utilizando la fuerza, utilizando el abuso de poder, utilizando la vulnerabilidad en diferentes ámbitos de las víctimas para explotarlas. Puede ser sexual, puede ser laboralmente, a través de la mendicidad, con el único objetivo de recibir algún beneficio, que puede ser lucrarse económicamente o recibir favores a cambio. Y cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, específicamente tiene que darse el cruce irregular de una frontera entre países, que igual se captan a las personas, y se recibe siempre un beneficio a cambio, especialmente un beneficio económico. Y la vinculación que existe en estos dos tipos penales es que existe una alta probabilidad que las personas que son objetos de tráfico, que son traficadas por su situación de llegar a un país desconocido, pues sus niveles de vulnerabilidad aumentan y de hecho llegan a otros países con deudas asumidas y pues utilizando esa misma vulnerabilidad, los traficantes y los tratantes pues como redes de criminalidad organizada aprovechan esa situación y explotan a las víctimas, convirtiéndolas ya en víctimas de trata. ¿Cuáles son las principales características de las víctimas a nivel de sexo, de edad, país de origen, por ejemplo? A nivel mundial podemos decir que el 90% de las víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres. El otro 10% en República Dominicana podríamos decir que tiene que ver con la trata en la modalidad de explotación laboral. Evidentemente se aprovechan los estados de necesidad, de vulnerabilidad. Muchas veces niñas, niños y adolescentes que son explotados por personas cercanas, familiares, personas de su entorno, o se aprovechan la situación de vulnerabilidad de un adolescente que tiene una crisis familiar o una situación difícil familiar, busca refugio en amigos cercanos y son aprovechados para ser explotados. Pero también podemos ver cómo jóvenes dominicanas, en su mayoría mujeres,
son llevadas a países como Dubái, África, Europa, especialmente España, Francia, y vendiéndole la oportunidad de un cambio de vida. Esas víctimas dejan todo en su país, que hemos tenido varios casos, dejan todo en su país, familia, pensando que van a cambiar de vida y que van a proveerle a sus familiares una oportunidad de mejora, ¿verdad? Pero llegan a esos países y son privadas de su libertad, son maltratadas, vejadas, obligadas a consumir sustancias narcóticas para evitar que ellas salgan de ese entorno. Igualmente recibimos a diario víctimas extranjeras, especialmente de nacionalidades colombianas, haitianas, venezolanas, que llegan a República Dominicana y que fueron captadas por las redes sociales, que tenemos que resaltar que post pandemia se ha convertido en la vía de captación. Las redes sociales se han convertido en la vía de captación de esas víctimas. Llegan los anuncios ofreciendo oportunidades de empleo en República Dominicana o fuera del país para llevarse las nuestras al extranjero, ofreciéndole sueldos lujosos, vidas lujosas, pero cuando ellas llegan o se van del país, vamos a hablar de República Dominicana, cuando llegan a República Dominicana encuentran la triste realidad de que son restringidas de su libertad, llegan con unas deudas triplicadas porque se le establece que quizás le compran un vuelo, emiten documentos, ¿verdad? Le colaboran con la emisión de un documento, un pasaporte. Pues cuando llegan al país o cuando llegan a los países a los que van, se encuentran con la triste realidad de que son severamente explotadas, como decía, restringidas de su libertad. ¿Y cuál es el rol de la República Dominicana? Porque hablamos de crimen organizado a nivel internacional. Para esto se necesitan muchas complicidades e interacción en varios países. ¿Qué rol juega República Dominicana, tanto a nivel de origen, destino, tránsito? Así es, la trata de personas regularmente son redes transnacionales donde existe una cadena y en cada país donde esas víctimas llegan, ya sea por el tránsito de cualquier aeropuerto en escala, se necesita la complicidad. De hecho, hasta de autoridades en esos puertos, aeropuertos a donde llegan, los países a donde llegan, igual República Dominicana. Y pues República Dominicana es signataria de esos acuerdos de la Convención de Palermo, pero también miembro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata, donde pues existe un mecanismo para compartir información, un mecanismo espontáneo de cooperación, donde inmediatamente cualquiera de esos países tiene información que tiene que ver con la República Dominicana. Nosotros somos el punto de contacto de la República Dominicana. Igual nosotros, por ejemplo, con Colombia, inmediatamente tenemos una víctima a la que hemos intervenido a través del rescate. Pues si identificamos una persona que tuvo que ver con la captación o que es miembro de la red en su país, nosotros realizamos una investigación conjunta con la finalidad de no solo pues judicializar o llevar ante los tribunales a las personas que pudimos identificar en el país, sino que también las autoridades colombianas puedan desarticular la red que opera en su país. La mayoría de las víctimas son engañadas, pregunto, porque cuando uno trata estos temas, uno se encuentra una reacción generalmente de los hombres que dicen, bueno, pero para que esté haciendo el trabajo sexual de manera informal, mejor que vaya a un centro donde le den las condiciones para trabajar, como si fuese una elección de ellas. Y lo otro también dicen, bueno, hay una demanda de ese tipo de servicio sexual, entonces, bueno, por eso está la oferta. Es nada, oferta y demanda y que ellas decidieron libremente ejercer ese trabajo. ¿Es así o son engañadas? Bueno, pues debo decir que sí, las víctimas son engañadas y esa es la diferencia que voy a explicar brevemente. Cuando una víctima es captada
y es captada por una red de criminalidad organizada dedicada a la trata de personas, pues es captada a través de, o sea, se le vende un sueño, le vende la idea de que va a tener un trabajo y que quizás tiene que cumplir con ciertos horarios. Y cuando la víctima llega al lugar, como les decía, la realidad es otra. Quizás se le dice, tú vas a llegar aquí, pero te compramos el vuelo. El vuelo cuesta 30,000 pesos, por ejemplo, Colombia, República Dominicana. Y debo decir que la víctima se le notifica luego de llegar al país que tiene una deuda de $4,000 a $4,500. Esas deudas son interminables, porque además se le va descontando por día el costo del alojamiento, el costo de la alimentación o de cualquier gasto que pueda generar la víctima. Entonces, si tiene una víctima una deuda de $4,500 más lo que se le va sumando en el día, pues esa víctima solo trabaja día y noche. Usted, Marilena, mencionaba Operación Catleya, que yo creo que fue una gran enseñanza para todos nosotros. Pues a través de esa operación, que se fueron rescatadas en República Dominicana 84 víctimas extranjeras, cuando estas víctimas relatan a nosotros como autoridades a las vejaciones a las que eran sometidas, o sea, eran obligadas por día a tener un número específico de clientes. ¿Cuántos? De 10 a 15 clientes por día. 10 a 15 10 a 15 clientes por día, estableciéndole un plazo para el pago de la deuda. Como decía, deudas interminables, porque mientras iban, evidentemente, recibiendo en el alojamiento, pero también recibiendo una alimentación diaria, que de hecho habían víctimas que solo consumían agua y cereal para que una vez al día, para evitar que su deuda pudiera aumentar. Y las obligaban a consumir drogas, cocaína rosada. Así es. Uno de los ingredientes particulares de este caso es que a las víctimas, para poderlas manejar y mantener en la burbuja, y esto es parte realmente del abuso, de la explotación, era obligarlas en el día a mantenerse consumiendo sustancias narcóticas. ¿Y se logran rescatar estas víctimas y recuperarse a nivel parte de los retos, como dije desde el momento que me tocó asumir este tema tan delicado, cuando nosotros decíamos, y voy a repetirlo aquí, yo decía, me siento medianamente satisfecha, porque como país rescatamos a las víctimas, logramos generar una persecución penal estratégica. Pero ¿qué podemos hacer por estas víctimas rescatadas? Bueno, gracias a ese trabajo en equipo interinstitucional, porque existe la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de República Dominicana, es la CITIN, pues 14 instituciones públicas estamos alineadas, trabajando en el marco del diseño específico de un compromiso Estado y vamos cumpliéndolo de manera coordinada. Igual existen organizaciones internacionales y ONGs que están apoyándonos en este proyecto. Y si a esas víctimas se le ha dado el seguimiento, ellas han decidido en su mayoría voluntariamente retornar a Colombia, pero allí pues a través de ONGs que están en contacto con nosotros, pues se le ha dado la oportunidad a algunas de que estudien en las universidades, de que están estudiando técnicamente, ¿verdad?, para adquirir conocimientos en el área que ellas desean. Hay algunas que empezaron sus propios negocios con una ayuda inicial que le ha aportado la ONG. Rehaciendo su vida. Así es. Y mucha satisfacción cuando nos envían las fotos, ellas recibiendo sus diplomas y que han decidido cambiar de vida. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Cuando regresemos vamos a continuar conversando con la magistrada Bejarán y también se integra una representante de Azonadores a propósito de esta campaña, No te dejes llevar.
Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.